en la misma proporción. ¿Está? O sea, esto es algo que la ley manda, digamos. La mancomunidad, nosotros como responsabilidad sabemos que es cada uno de acuerdo a su proporción. ¿Estamos? Pero acá la ley manda que sea cada uno, pero por partes iguales. Esto es una... Claro, esto por ahí tiene que ver con la sección cuarta, sí, dado que por ahí no hay contrato, no se puede saber cuál es la proporción en la que aportaron los socios originariamente. espera Por un eso segundo, pide María particular. Constanza, que quiero redondear esta idea para la pregunta de María Paula. Acá esto tiene un poco que ver con, en contraposición con lo que es la responsabilidad solidaria. La responsabilidad solidaria es que yo tengo que responder por el todo, ¿verdad? No solamente por mi parte, tengo que responder por el todo. En la mancomunidad, no, tengo que responder por mi parte. Solamente que acá la ley me dice, va a ser por su parte, pero va a ser por partes iguales, no importa lo que usted haya aportado. ¿Estamos? Esto se entiende, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Sí, María Constanza, decime de nuevo, tu audio está, lo escucho muy mal. No te escucho ahora, estás mute. Estás muteada, Constanza. Ahí está, perdón. No, me saqué los Está. auriculares porque anda mal el micrófono y por ahí Ahí no, se no te se escucha escucha bien. mejor. Ahí se te escucha mejor. Sí. Sí. No, lo que era solamente a modo de tal vez tratar de buscarle una justificación a ese régimen de responsabilidad de la sección cuarta, porque como por ahí no hay contrato o falta justo el elemento esencial de la medida del aporte de los socios, no se puede saber tampoco en qué medida aportaron, y entonces, bueno, se opta porque sea por partes iguales. Sí, ese puede ser un argumento válido. Sí. ¿Algo más? Tal vez aprovecho para preguntarle con respecto al tema de la transmisión intervivos del carácter de socios. Eh, es porque me quedaba una duda y no lo encontré en la bibliografía, el tema de que hay casos que se puede y hay casos que no se puede recurrir judicialmente. Y eso es por ahí lo que no me quedó tan claro. ¿Quién podría recurrir o no recurrir y por qué motivo? A ver, en principio, pues, si hablamos de generalidad, ¿verdad? Y no sé si te estás refiriendo a esto. O sea, la transmisión se puede dar, ¿verdad? De la participación del socio con las limitaciones que nosotros vimos. Por ejemplo, vamos a suponer que vamos a transmitir, si queremos transmitir, por ejemplo, unas acciones, que es la manera como se divide el capital en una SA, es el que menos inconveniente tendría. ¿No? Pero, por ejemplo, podemos querer transmitir unas cuotas. ¿Mm? Las cuotas tienen algunas limitaciones porque, por ejemplo, entre una de las limitaciones que establece el derecho de preferencia, ¿verdad? O sea, yo como socio siempre voy a tener la preferencia que esas cuotas se me transmitan a mí y a un tercero. Pero también acá la ley dice, ¿verdad?, que en el caso de que los socios no estén de acuerdo con que un tercero se incorpore, podemos vetar, o sea, los socios tenemos el derecho de veto. ¿Mm? Bueno, acá se podría recurrir, por ejemplo, porque la ley acá permite, o sea, el tercero quiere ingresar, los socios no le permite, entonces, por ejemplo, el socio que quiere transmitir y que te quiere colocar a vos, María Constanza, para que ingrese, nosotros no lo queremos hacer, bueno, entonces nosotros recurrimos para que a través del derecho de veto que la ley otorga, ¿verdad? Se incorpore ese socio, porque acá el veto la ley le permite, pues siempre que tenga algún tipo de fundamento, pero si no hay un fundamento de oposición al mismo, el socio puede, pues, le puede ingresar. Entonces, acá podría haber una situación judiciable, ¿verdad? Para que el socio ingrese, por ejemplo. No sé si te refería a esto o a Sí, otra. sí, es esto. Y en el caso de la sociedad anónima,
¿hay posibilidad de vetar o no hay, o no, o nadie puede No, vetar que ingrese un... no. Ah, Acá ok. la ley, en el caso de la sociedad anónima, no. Pero sí, por ejemplo, yo pude haber dejado establecido en el contrato una limitación, ¿verdad? Que, por ejemplo, solamente ingresen los parientes dentro del quinto grado de consanguinidad. Bueno, si ingresa uno y resulta que alguno de los socios no queremos que ingrese porque consideramos que no está dentro de los quinto grado de consanguinidad, sino que está dentro del décimo grado de consanguinidad, bueno, también va a ser una acción que nosotros vamos a poder ejercer con un fundamento, ¿verdad? Para que no ingrese ese tercero a la sociedad. Claro, o sea, se puede recurrir en el marco de las limitaciones en caso que haya limitaciones en el contrato. Exactamente, o sea, siempre y cuando la ley me dé algún resquicio para que yo pueda meterme ahí, ¿verdad? Para judicializarlo. Ok, y si no hubiera limitaciones en el contrato de las sociedades por acciones, no pasa, o sea, no, no se puede recurrir nada. No, en principio te diría, en principio, en forma general te diría que no, ¿verdad? Pero, por ejemplo, podría darse situaciones en las que hay un incumplimiento, por ejemplo, de determinado tipo de obligaciones que tiene un socio, por ejemplo. No le va a caber la exclusión, por ejemplo, acá al socio, pero sí, si nosotros vamos a lo que establece la ley, ¿verdad? Se puede dar situaciones en las que se le suspenda el derecho de voto, por ejemplo, al socio, ¿verdad? Entonces, esas son obligaciones que tiene el socio, pero que en el caso de que no cumpla el socio, los otros socios pueden ejercer determinado tipo de derechos, ¿verdad? Para conminarlo a él para que cumpla. Eso se verá después, si es que se cumple o no se cumple, ¿verdad? De qué manera yo puedo hacer cumplir eso. Si obviamente si no se cumple, siempre voy a tener la posibilidad de recurrir judicialmente, si la ley me otorga esa autorización. Está listo, muchas gracias. Estamos. Después, Profe, una pregunta con respecto a esto. sí, ¿La SA no tiene derecho de veto por su carácter de capitalista primero? es una pregunta, Sí, es una pregunta, profe. sí. Porque O sea, no tiene derecho de veto porque la ley no le otorga ese derecho. Más allá de que sea capitalista o no, y, ¿verdad? ujú. Y en las sociedades en comandita por acciones, ¿cómo funcionaría? ¿Cómo funcionaría qué? Y el derecho de veto, porque yo Pero no, el derecho de veto lo cuando establece la nosotros ley en las SRL nomás. Ah, entiendo, gracias. Solo ya te digo el artículo, creo que el 153 o por ahí, 153 o 154. Creo que el 154. El 153 es El limitaciones 154, última parte. a la transmisibilidad de las cuotas. Ok. Eh, ah, 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 ah. Estoy leyendo a él específicamente.
Bueno, de todos modos, nosotros esto no va, no, estas no son preguntas de este primer parcial. ¿Estamos? Esto todavía nosotros no dimos. Esto va en la segunda parte, que es cuando veamos la parte de sociedad responsabilidad limitada. No estoy encontrando acá específicamente dónde está. Así que después cuando lo encuentre les digo, mientras que continuamos con las preguntas. Sí, sigo, profe. Un par Dale, más, no, 2 o 3 artículos más. El artículo 75, en la sección 10 que habla de la transformación. sí. Cuando dice que la transformación no modifica la responsabilidad solidaria e ilimitada anterior de los socios, aun cuando se trate de obligaciones que deban cumplir con posterioridad a la adopción del nuevo tipo, dice. Quiero saber si esas obligaciones tuvieron que nacer antes. Sí, sí, tuvieron que Obviamente, nacer antes. me O parecía que sea, sí, está. Sí, claro, por entiendo. eso dice, no modifica la responsabilidad, dice, anterior de los Sí, socios. Sí, sí, está. sí. Sí, porque si Eh, es después, ya es con el nuevo tipo societario, claro, ¿verdad? sí, sí, sí. Eh, Después, el artículo 94 bis, cuando habla de la reducción a 1 del número de socios, que ahí Sí. dice cuáles son las sociedades que pasan a ser sociedad anónima unipersonal cuando queda un único socio. ¿Qué pasa con las otras que no están incluidas ahí Muy cuando... buena pregunta, María Paula. Pues yo no me acuerdo si nosotros hablamos de eso, pero era un punto que ahora me hiciste acordar, ¿verdad? Para recalcar esto. Las otras que no están, porque acá hace alusión a la sociedad en comandita simple por acciones, la de capital industria, o sea, las que tienen dos tipos de socios. ¿Qué pasa con la sociedad colectiva y qué pasa con las SRL? Bueno, eso es una pregunta que se hizo la doctrina, ¿verdad? Y acá hay dos posibles soluciones. Para algunos autores, por ejemplo, bueno, en principio tenemos que decir que la disolución no es posible, ¿verdad? Porque el mismo artículo 94, ¿verdad? Establece en el 94 bis que no hay causal de disolución cuando se deviene en un solo socio. O sea que ahí ya la ley, por lo menos la ley especial, que es la ley de sociedades, dice que no. Las dos posibles soluciones son uno, que es la de Vítolo, que dice, bueno, en ese caso, para las sociedades colectivas o las SRL, como la ley acá no hace alusión a la misma, quiere decir de que se va a la sección cuarta, ¿verdad? Porque quiere decir que no tengo los requisitos, la única que puede ser unipersonal es la sociedad anónima. En la sociedad colectiva yo tengo un solo tipo de socio, no está incluida dentro del 94, pero si de dos socios me devienen uno, quiere decir de que esa sociedad no reúne las características del tipo, ¿verdad? Entonces me tengo que ir a sección cuarta. Con la SRL pasa lo mismo. La otra postura doctrinaria es que la sociedad se disuelve, pero no por el artículo 9, no por la ley de sociedades, sino porque se remite al Código Civil y Comercial. Y si nosotros vamos al Código Civil y Comercial, vamos al artículo 150 del Código Civil y Comercial. Si ustedes tienen a mano, lean el artículo 150 y van a ver que el artículo 150 se refiere al orden de prelación de las leyes, ¿verdad? ¿Tienen a mano? ¿Tenés, María Paula? No, pero busco si quiere, profe, espéreme que estoy ¿O en el celu. alguien tiene a mano ahí? Estoy buscando, profe. Dale. Acá dice artículo 150, leyes aplicables. Ujú. Las personas jurídicas privadas que se constituyen en la República se rigen. Se A. rigen. Por las Ajá. normas imperativas de la ley especial. O sea que en este caso
sería, por la norma o en su imperativa, la ley especial sería la ley de sociedades. O, claro, en su defecto de este código. en B. su Por las defecto, por normas del este acto código. constitutivo. Espera, espera, Sí, espera. Espera que como te corté, se me cortó ahí la hilación de tu relato. Lee de nuevo, por favor, para no confundir a tus compañeros. ok. Artículo 150. Leyes aplicables. Las personas jurídicas privadas que se constituyen en la República se rigen A. Por las normas imperativas de la ley especial o, en su defecto, de este código. Ajá. O B. sea que, Por las sí, normas del acto. espera, listo, está ahí nomás. O sea que ahí me está diciendo que primero se va a regir por la ley especial o, en su defecto, ¿verdad? Por las leyes de este código. ¿Estamos? Entonces, como en el código, como en la ley especial no hay ningún artículo que se refieran a las sociedades colectivas y a las SRL, vamos a ir al Código Civil y Comercial en la parte de personas jurídicas. Y ahí vamos después al artículo 163. ¿Qué dice el artículo 163? Sí, leo. Dale. Artículo 163, causales. La persona jurídica se disuelve por Se A, la disuelve por, decisión. andate al inciso G ahora. G, la reducción a uno del número de miembros si la ley especial exige pluralidad de ellos y esta no es restablecida dentro de los 3 meses. Ajá, entonces ahí tenemos. Como la ley especial no me da una solución, entonces me voy a ir a la ley general, que es la del Código Civil y Comercial. Ahí me voy a basar en personas jurídicas, ¿verdad? Porque la sociedad es una persona jurídica privada. Si voy al artículo 160, sí, 163, me habla de la forma en que se disuelve las personas jurídicas privadas. Me voy al inciso G y ahí se refiere, ¿verdad?, a estas personas jurídicas privadas cuando la obligatoriedad es de que sea más de un sujeto. Y no dice nada dentro de la ley. Entonces, ese es el fundamento que dan otra parte de la doctrina para considerar que hay disolución, pero no por el artículo 94 de la Ley de Sociedades, sino por el artículo 163 del Código Civil y Comercial, o sea, por la ley general. ¿Se entiende? Esto yo le hago de esta manera, ¿verdad? Porque esto es algo que ustedes en la profesión van a hacer en muchas oportunidades cuando ustedes no encuentren respuesta en el contrato, en este caso, por ejemplo, en la ley de sociedad, en el contrato societario, van a ir por la ley de sociedades. Si tampoco encuentran respuesta en la ley de sociedades, van a ir en las leyes análogas, ¿verdad? En este caso, en la ley general y en las figuras análogas, que en este caso nos estamos refiriendo a personas jurídicas. Esa es una manera que tenemos de resolver, ¿verdad?, las cuestiones que se suscitan en la realidad, siempre basándonos en la ley, pero cuando la ley no tiene, me tengo que ver, ¿verdad?, cuál es la ley general que me puede brindar la solución que yo no estoy encontrando. ¿Estamos? O sea que por un lado tenemos o va a la sección cuarta o va a la disolución. ¿Y cuál es, de inquietud nomás, la doctrina mayoritaria, profe? Las dos. No hay doctrina Las dos. mayoritaria acá. Tienen la misma fuerza jurídica, tienen hasta hoy, ¿verdad? Esto no quiere decir de que después, a través de los fundamentos que se vayan dando, se considere más prioritaria una que otra. Bueno, pues, profe, gracias. Por mi parte, eran esas dudas. Perfecto. Profe, Sí, tengo Eliana. una pregunta. En las sociedades de responsabilidad limitada, ¿se puede responder ilimitadamente? Sí, se puede responder. Te respondo ahora, pero igual esa tampoco es una pregunta que va a ser para este parcial. En la sociedad de responsabilidad limitada, ¿verdad? En principio la responsabilidad es limitada. Pero, por ejemplo,
si es que yo no aporté, no integré, mejor dicho, la totalidad. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que se puede aportar el 25%, ¿verdad? O sea, yo puedo suscribir el 25% del aporte, perdón, voy a suscribir la totalidad y puedo aportar, o sea, integrar el 25% ahora y el 75% dentro de los 2 años si es en dinero. Bueno, durante todo ese plazo que no está integrado el aporte en la totalidad, los socios responden ilimitadamente ante los terceros. O también, por ejemplo, en el caso de que haya sobrevaluación de los aportes, por ejemplo, ¿verdad? O sea, se hizo una evaluación de acuerdo al valor de mercado. Entonces nosotros dijimos que la única evaluación que no es impugnable es cuando se hace una evaluación judicial. Entonces, las otras evaluaciones que se hagan pueden impugnarse. Entonces, puede haber, ¿verdad?, algún tipo de sobrevaluación que el socio después determine, o sea, alguien reclame, un tercero pueda reclamar por una infraevaluación o por una sobrevaluación el socio, por ejemplo. Entonces, en ese caso, también se va a responder ilimitadamente, ¿eh? Eso está en el artículo 150. Pero repito, esto vamos a volver a estudiarlo cuando veamos la parte de SRL, pero está bien que ya vayan viendo cómo funciona. Ok, profe, gracias. Estamos. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a las sociedades de la sección cuarta del capítulo 1. ¿De la sección cuarta? Se dice, sí, Sí, estas sociedades pueden ser dueñas o pueden recibir aportes de bienes muebles y inmuebles que son registrables. sí. ¿En el nombre de quién se registran? ¿O cómo se diferencia o cómo se registra que es la sociedad de la sección cuarta el nuevo propietario de estos Ajá. bienes? Bien, bien por tu pregunta. Bueno, ese era el cuestionamiento que tenían antes estas sociedades, que no se llamaban de la sección cuarta, pero que eran las de hecho, las irregulares que no estaban inscriptas, ¿verdad? Entonces, el problema que se suscitaba era, antes, por ejemplo, no se podía registrar, porque obviamente la sociedad no estaba inscripta, entonces ¿a nombre de quién lo voy a registrar? Esto ya venía modificándose porque ya había jurisprudencia donde se permitía una registración, pero yo tenía que determinar a través de una escritura pública, ¿verdad?, cómo íbamos a registrar. Bueno, esto se toma y se establece dentro del artículo 23, en la última parte donde dice bienes registrables. Entonces, ¿de qué manera se hace en la sección cuarta? En principio tengo que demostrar que hay una sociedad. La demostración puede ser por cualquier medio de prueba, ¿verdad? Puede ser o por testigo, puede ser por un documento que se haya emitido de donde surge que es una sociedad, ¿verdad? Que si bien no está inscripta, pero que se actúa con ánimo de affectio societatis. Y en segundo lugar, tengo que establecer, cuando yo inscribo en el registro, la proporción que cada uno de los socios va a tener en ese bien. O sea, por ejemplo, si tenemos un vehículo, ¿verdad?, que es de la sociedad, se deberá, en principio voy a acreditar que la persona que va a ir a registrar es un representante de la sociedad y esa sociedad obviamente tengo que demostrar, ya sea a través de un escrito que hagamos los socios, donde dejamos sentado que formamos parte de una sociedad y ese es el representante, ¿verdad?, de una sociedad de la sección cuarta y él es el representante. Y después establecer también a través de un instrumento público o privado el porcentual que vamos a tener cada uno de los socios en ese bien que se va a registrar. Y eso está en el artículo 23, última parte, ¿eh? El bien, dice, se inscribirá a nombre de la sociedad, debiéndose indicar la proporción en que participan los socios en tal sociedad. Y antes de eso dice, ¿verdad?, de que deberá acreditarse ante el registro la existencia y las facultades que tiene el representante.
Profe, Está. y esa acreditación ante el registro no podría servir de alguna manera como una registración o una publicidad por parte de la sociedad? No digo que es suficiente como para darle regularidad, pero no tiene el efecto que se busca en el momento de registrar la sociedad en sí misma al constituirla. A ver si te entendí. Esa registración que estamos hablando acá en la sección cuarta no tendría la fuerza para que esa sociedad sea regular. ¿Eso es lo que me querés decir? ¿Sí? Claro, porque en definitiva le da la publicidad que se busca al registrarla en el registro público, valga la redundancia. Lo que pasa es que acá va a depender, si no hay ninguna resolución del registro jurisdiccional, por ejemplo, el registro jurisdiccional puede permitir la inscripción únicamente con un documento donde que en el documento se diga, ¿verdad?, que fulano, fulano y fulano forman parte de una sociedad de la sección cuarta. O sea que no estamos regularizando la sociedad, no estamos subsanando, porque a veces puede ser que la sociedad de la sección cuarta sea porque no tenemos contrato, por ejemplo. No porque ya esté el contrato hecho y esté firmado por los socios, y lo único que necesite sea la inscripción en el registro. Tal vez sea por otros datos que no está dentro del documento, dentro del contrato constitutivo, ¿verdad? Entonces, a través de un instrumento público o de un instrumento privado, se acredite que nosotros formamos parte, pero de una sociedad de la sección cuarta. Y entonces lo que hagamos nosotros después es determinar que ese bien, ¿verdad? Va a tener cada uno de los socios va a tener un porcentual no sé, por partes iguales, o uno de los socios va a tener un porcentual mayor, pero en ese documento va a constar eso, ¿verdad? Ahora, puede ser que el registro público de la jurisdicción solamente pueda inscribir, ¿verdad? No obstante que acá en el artículo 23 de la ley es clara, ¿verdad? Dice que se inscribirá a nombre de la sociedad debiéndose indicar la proporción, pero no me dice que tengo que regularizar la sociedad. Solamente dice de que se puede acreditar la existencia de esa sociedad por cualquier medio de prueba, ¿verdad? O sea, no me está diciendo regularice la sociedad y después la inscribimos. Entonces, quiere decir de que yo puedo acreditar de cualquier otra manera, ¿verdad? Puedo acreditar por testigo, por ejemplo, que nosotros hace 20 años que estamos en la esquina y que estamos realizando la actividad como una persona jurídica privada, pero no somos una sociedad regular. ¿Estamos? Entiendo. Gracias. Profe, le hago una Bien, consulta. dale. Tiene que ver con el capital social. Eh, Sí. una vez que, por ejemplo, porque lo que termino entendiendo es que luego de la Constitución, o sea, del acto constitutivo, pasa a ser como un valor ficcional, ¿no? Como un dato que fija el momento de la Constitución, cuánto se aportó, las proporciones de los distintos socios y la garantía de los acreedores. Pero luego vendría a ser Pero ¿por simplemente una qué decir, abstracción. espera, acá te pregunto algo, Juan, Sí, ¿por qué decir sí. ficcional? O sea, Porque yo estoy pensando en una de las causales de disolución, que es por la disminución del capital social. Eh, eh, y la definición de capital social dice que es una abstracción invariable, ¿no? Y entonces pienso, ¿cuál es la forma de que el capital social disminuya, no siendo una modificación en el contrato o en el estatuto? ¿Cómo puede ser que ese número abstracto o invariable disminuya? Que no es, digamos, el patrimonio, no figura en los estados contables, no son esas variaciones, sino que es como un estado del arte al momento de constituir la sociedad. ¿Cómo mira, sería esa disminución? el capital tiene que ser un monto determinado. O sea, desde ese punto de vista no es algo ficcional, digamos. Tiene que ser un monto que esté expresado en moneda argentina y tiene que ser determinado. O sea, 10 millones de pesos. Ese es el capital. Ahora,
ese capital de 10 millones de pesos, si yo constituí la sociedad hace 10 años, es de 10 millones de pesos el capital. ¿Estamos? Hoy, en su momento, 10 millones de pesos habrá sido, no sé, como si hoy hablamos a lo mejor de, no sé, 1.000 millones de pesos, ¿verdad? Por la cantidad, por la situación en la que estamos de devaluación, más de inflación, etcétera. Entonces, pero ese capital hoy, así como hace 10 años era de 10 millones, hoy sigue siendo de 10 millones de pesos. Pero por supuesto que ese es el valor nominal, digamos, el valor determinado que está en el contrato. Ahora, la disminución lo que vos me decías hoy es por pérdida de capital, por ejemplo, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible, creo que me dijiste eso, de que esta sociedad, por una de las causales de disolución, pueda ser por disminución del capital? Este capital, cuando decimos de disminución del capital, tiene que ver con que ese capital, o sea, acá tenemos que tener en cuenta otra cosa. Cuando la sociedad comienza a funcionar, capital y patrimonio es lo mismo. ¿Mm? Pero si esa sociedad está funcionando, ya pasó un año, pasó 2 años, capital y patrimonio ya no es lo mismo. ¿Verdad? O sea, el patrimonio es lo que se mueve y lo que se incrementa si hay buena salud en la sociedad. Va a disminuir el patrimonio si es que hay mala salud, digamos, en la sociedad, ¿verdad? Entonces, el patrimonio se va a alejar cada vez más del capital, en el sentido de que va a ser inclusive menos que lo que hay del capital. Allí es cuando voy a tener una situación de disolución de la sociedad. Cuando Claro, mi ese pregunta capital... va, Sí. sí, perdón, ¿eh? Mi No, no, pregunta no, va que dice, decime para... el artículo 94 dice, la sociedad se disuelve y en el inciso 5 dice, por la pérdida del capital social. Ese Ajá. capital social lo tendríamos que interpretar como capital de patrimonio, como el patrimonio de la sociedad y no como el capital social del acto constitutivo. Sí, sí, exacto. Ok, Sí, sí, sí. Lo que pasa es que el patrimonio, ¿verdad? Es la garantía inmediata de los acreedores. Y el capital es la garantía mediata. Como que de última voy a tener ese monto nominal, por lo menos, para hacer frente. Pero claro, lo que pasa es que en situaciones, cuando ya pasó mucho tiempo, ese capital ya ni siquiera va a servir para garantizar a los acreedores, ¿verdad? Como una garantía mediata, porque ya se habrá evaporado con el patrimonio. claro, claro, incluso eso es lo que a mí me confunde de interpretar el capital social, porque sí, en un momento es como la forma de poner en marcha la sociedad, la forma de producir y determinar la proporción. Pero luego es como que se transforma eso de lo que yo entendía como una ficción, es como un número estático y abstracto que sirve para, por ejemplo, para determinar el incremento patrimonial y los estados de evolución de ejercicio a ejercicio, y también hay un dato ahí. Pero después es como que ese número, por ejemplo, si yo hice como administrador pésimas inversiones, ese número de capital social que figura invariable, en realidad el patrimonio actual es cero o negativo y son todas pérdidas. Entonces, al momento de figurar ese capital social, es virtual, no tengo ni los bienes que compré, tengo pérdidas y entonces es como, por eso yo lo entendía como una ficción, porque si bien sirvió para determinar en un momento, luego no representa la realidad de la sociedad. Claro, lo que pasa es que, a ver, la actividad societaria es dinámica, ¿verdad? Entonces, yo por allí no voy a tener, a ver cómo decirlo, ese capital puede estar empardado en bienes, por ejemplo, ¿verdad? O sea, yo no, ese patrimonio que se mueve, ¿verdad? O que, no sé si vos te estás refiriendo a la liquidez que puede tener una sociedad. eh, o sea, la liquidez es para hacer frente a las obligaciones que tiene la sociedad, pero si la sociedad no tiene liquidez,
sí tiene otros bienes, o sea, sí tiene bienes para hacer frente, ¿verdad? Y esos bienes de alguna manera están representados dentro del balance, va a estar representado en el inventario, ¿verdad? En bienes que tiene. O bien, por lo menos va a tener que tener ese monto nominal, ¿verdad? Aunque sea histórico, pero tiene que estar representado de alguna manera ese monto nominal en los bienes que tiene la sociedad. Y es eso lo que va a permitir que en última instancia, ¿verdad?, se haga frente con esos bienes que tiene la sociedad que pertenece al capital, ya porque, digamos, no hay el patrimonio que tuvo esa sociedad, ¿verdad? Si es que alguna vez lo tuvo, y fue disminuyendo, lo único que ya quedó, ¿verdad?, es ese capital histórico. No sé si me explico. Sí, que eso es al momento, también lo que tengo entendido es que al momento de la liquidación, una vez ya eh, distribuido el patrimonio, esos bienes que quedan y que serían propios de la sociedad, ahí también se empezarían a ejecutar bueno, por el proceso de liquidación. Y ahí se distribuirían o para soportar pérdidas. Y eso también es lo que habla, es otra de las preguntas que tenía, que en la sociedad anónima, eh, las pérdidas para un accionista, para un socio accionista, vendrían a, por ejemplo, si hay un exceso de ejercicio a ejercicio, la sociedad tuvo pérdidas. Responde simplemente con su inversión accionaria, ¿no? No es que tiene que poner de su bolsillo para compensar las pérdidas al cierre del ejercicio. Eso es lo que entendí. Pero, sin embargo, cuando se liquida la sociedad anónima, ahí sí, en caso de que haya un exceso en el balance que sea negativo, ahí sí parecería como que sí podría llegar a tener que poner un extra, más allá Ajá, de la limitación del capital. sí, así es. O sea, eso otro, ¿verdad? Eso de que los socios que responden limitadamente en la liquidación, ¿verdad? Deben participar en las pérdidas. Eso es doctrinario. ¿Estamos? O sea, porque si vamos a lo que dice la ley, ¿verdad? La ley dice que la responsabilidad es limitada, o sea, por lo aportado, pero doctrinariamente y jurisprudencialmente se consideró que cuando se liquida la sociedad y tiene que contribuir en las pérdidas, también lo deben hacer los socios que tengan responsabilidad limitada. Mientras no sea la liquidación, la responsabilidad va a ser limitada, ¿verdad? Con lo que ellos hubieran aportado. Bien, un última relacionado con esto. Entonces, el capital social, como ese número abstracto, invariable y determinado, puede disminuir. O sea, puede disminuir más allá del patrimonio. Puede ser que ese número eventualmente disminuya sin que haya una modificación del acto constitutivo. A ver, hay distintas situaciones que establece, a ver, creo que está en el artículo 220, a ver, acá. Artículo 203 dice, reducción voluntaria del capital. Deberá ser resuelta por asamblea extraordinaria con informe fundado del síndico. O sea, puede haber situaciones en las que hay una reducción voluntaria. Reducción por pérdida, por ejemplo. Artículo 205. La asamblea extraordinaria puede resolver la reducción del capital en razón de pérdidas sufridas por la sociedad para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio social. Es otra de las situaciones. Reducción obligatoria, dice después en el artículo 206. La reducción es obligatoria cuando las pérdidas insumen las reservas y el 50% del capital. Esto nosotros estudiamos en sociedad anónima, o sea, por eso todavía no vimos, digamos. ¿Estamos? Pero estas son Sí, no, no, situaciones. perfecto. Esa era la duda que tenía acá. Veo cómo se reduce totalmente el capital social en ese concepto mismo. Así que sí, Está. es esto. Gracias. Bueno, súper.
Pero bien por las inquietudes. Esto quiere decir de que está trabajando la cabeza de ustedes, ¿verdad? Preguntándose a ver cómo funcionan determinadas situaciones. Tengo una que es breve, si puede ser. Cuando ¿Sí? es la fusión y se da la oposición de los acreedores, que es en el momento en que si no se les da garantías pueden solicitar el embargo. ¿El embargo ahí se da a la sociedad que se está disolviendo para pasar el patrimonio o el embargo se emite contra la sociedad fusionante o la que se constituye? No, sobre la sociedad fusionante sería, porque fusionaria sería la otra, ¿verdad? La fusionante sería la que contrajo la obligación. Entonces, el embargo se daría allí, ¿verdad? Contra la sociedad fusionante para evitar que los créditos que ese tercero tenía se pase a la nueva sociedad fusionaria. ¿Se De entiende igual ahí, Juan? forma, A ver, espera un segundo, Constanza. ¿Se entendió ahí, Juan, o Sí, no? digamos, la que se embarga es la empresa que se está disolviendo, digamos, ¿no? Para hacerlo claro. Claro. Sí, 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 exactamente. Ella. Gracias. Porque ella fue la que se obligó, ¿verdad? Entonces, va a haber, o sea, acá va a haber una publicidad para que se sepa que se van a fusionar. Como se van a Sí, fusionar, ¿verdad? Hay nuevos, digamos, están los compromisos asumidos, están las participaciones, cómo se van a determinar ante esta nueva, ya sea que se constituya una nueva o ya sea que absorba la absorbente, ¿verdad? En la fusión. Así que entonces, si yo no quiero ir a la nueva sociedad o a la que me va a la que va a absorber, bueno, entonces la publicidad justo está para que yo dentro de los 15 días me oponga, ¿verdad? A que mi crédito pase a la otra sociedad, ya sea la absorbente o ya sea la fusionaria, o sea, la nueva sociedad que se constituye. claro. Mi duda venía por el tema de una línea temporal, porque decía que esta oposición de ninguna forma impide que siga el proceso de fusión. O sea, sí, Exacto. entonces yo digo, de repente se trabó embargo, si la que se está disolviendo se traba el embargo contra ella y terminó disolviéndose eh, y ya se fusionó con la otra, ya no va a tener cuentas que embargar, o no sé cómo funcionará realmente ese tema, No, pero no, bueno, no, lo no, que me no, es que lo imaginaba. que pasa es que el embargo lo que hace es paralizar, ¿verdad? O sea, la fusión va a continuar su trámite, pero lo que va a hacer el embargo es justamente apartar un monto determinado respecto del crédito de ese tercero, ¿verdad? Y entonces lo único que va a hacer es para que se garantice el pago nomás, pero después los plazos, las resoluciones, los acuerdos, todo eso va a continuar, ¿verdad? Pero lo que sí va a dejar paralizado es el monto para que se garantice el Claro, cobro. el movimiento patrimonial es lo que termina congelándose en virtud del Solamente acreedor. el monto, ¿verdad? O sea, se Perfecto. puede seguir haciendo balance, pero si ya hay un embargo, lo que van a hacer el órgano de administración, ¿verdad? Va a tener conocimiento de que hay un embargo porque hay algunos terceros o un tercero que no quiere que su crédito pase a la nueva sociedad, entonces, ¿qué va a hacer? A través del procedimiento, de un procedimiento procesal, ¿verdad? Se va a dejar inhabilitado ese monto en una cuenta a favor de ese tercero que inició la acción, pero eso ya es procesal, ¿verdad? Pero entonces el procedimiento de fusión va a continuar y en el balance va a constar, ¿verdad?, de que hay créditos garantizados. Por eso, si miran lo que dice el artículo el 80 y... Eh,
en el artículo 83, ¿verdad? Cuando habla de publicidad, acreedores pueden oponer su oposición. La oposición dice no impide la prosecución de las operaciones de fusión, pero el acuerdo definitivo no podrá otorgarse hasta 20 días después del vencimiento del plazo. Claro, o sea, los 20 días para el embargo, ¿verdad? Hay que esperar que se embarguen los bienes y después recién se va a otorgar el acuerdo definitivo. Y no se olviden que en el acuerdo definitivo, por ejemplo, dice en el punto 4, donde dice acuerdo definitivo de fusión, inciso C dice, la nómina de los acreedores que habiéndose opuesto hubieran sido garantizados y de los que hubieran obtenido embargo judicial. En ambos casos constará la causa o título, el monto del crédito y las medidas cautelares dispuestas y una lista de los acreedores desinteresados con un informe sucinto de su incidencia en los balances que se refiere al inciso 1. O sea que va a estar en el acuerdo definitivo, va a constar quién, o sea, cuáles son los procedimientos, ¿verdad? En qué expediente, el número, causa, juicio, el nombre del acreedor, el monto, etcétera, ¿verdad? Todos los datos. ¿Estamos, Juan? Sí, profe, muchas gracias. Súper. Sí, María, creo que era Constanza que quiso preguntar algo. No, ya quedó respondido. Bueno, súper. Gracias. A ver, Raúl, José, Luciana, Ulises, Santa Juliana, Selene. Mi pregunta, profe, ya la respondió y era sobre la situación de resolución parcial en el caso de dos socios. Y ya está. Está, bueno. No, ¿hay alguien más? Yo Respecto tengo de la... profes. ¿Sí? La última. Sí, En caso de que uno de los socios utilice su derecho a recesión por alguno de los supuestos, de receso. y de receso, perdón, del derecho a receso por alguno de los supuestos, y ninguno de los socios quiera aumentar, quiera crecer o hagan la utilización de preferencia. En ese caso, por ejemplo, uno de los socios dice, me voy porque no quiero la transformación de la empresa, utilizo mi derecho a receso. Ujú. Y el resto de los socios no incorporan esa participación societaria. En Ujú. ese caso, ahí se bloquearía la transformación y tendría que No, volver al estado inicial para que el socio se quede. no. Si la ley le otorga el derecho al receso, acá también está bien para aclarar algo, no hay renuncia a la calidad de socio, no existe eso, ni tampoco hay retiro voluntario. ¿Estamos? Se llama retiro voluntario el derecho de receso, pero en realidad el derecho de receso es voluntario porque a mí la ley me permite hacerlo. Y no es que me obliga a hacerlo, me da la posibilidad, mire, usted acá puede irse si quiere, teniendo en cuenta esta situación, pero si no quiere se puede quedar, o sea, acá el derecho de receso, ¿verdad? La ley me permite a mí para que yo me pueda ir o me pueda quedar. Ahora, en el caso que vos estás comentando, ¿verdad? O sea, hay una situación en la que la ley le permite al socio irse, ¿m? Y a la vez ninguno de los otros socios quiere ejercer el derecho de preferencia, ¿verdad? Para que se mantenga invariable la participación. Bueno, ¿qué Claro, va a pasar sería, ahí? perdón, me olvidé una parte que es fundamental, porque A no ver, saldría, nadie pagaría el valor de su participación societaria, o sea, no se estaría recomponiendo, imaginando que no se admite la entrada de un externo a la sociedad. espera que Ahí, no ¿qué te escuché, pasaría? espera que no te escuché bien, Juan. Uy, El perdón, perdón. socio, el socio se quiere ir y ¿qué? Claro, y ahí tienen que pagarle su participación societaria, porque se está yendo y alguien tiene que compensar en dinero esa participación. Pero Ajá. nadie quiere hacerlo, nadie No, no, quiere no. crecer.
No. Es que lo que pasa es que ahí lo que va a hacer es el socio se va. Y como se Sí, va, le tienen que reembolsar lo que él hubiera aportado. Entonces, sí, ¿qué va a exacto. pasar ahí? Se va a disminuir el capital. Listo. Eso era. Perfecto. ¿Estamos? Y O sí, sea, y disculpe, y en eh, ese caso, ¿con qué proporción queda cada socio? O sea, ¿se vuelve a repartir, digamos, el total entre los socios remanentes? O sea, cada uno igual va a crecer o no. bueno, o sea, allí hay que ver cuál es la situación de la sociedad, ¿verdad? Si, por ejemplo, vamos a suponer, estábamos en una sociedad, en una SRL, el socio que quiere ejercer su derecho de receso tenía, no sé, 15 cuotas, ¿estamos? Que equivalía a X cantidad de dinero, ¿verdad? Entonces, ese socio que se va a ir con sus 15 cuotas, nadie quiere ejercer el derecho de preferencia, ¿verdad? Entonces le van a tener que reembolsar el monto y acá, si es que no hay ninguna otra posibilidad de que, puede ser también que ingrese un tercero, por ejemplo, ¿verdad? Que se le pueda incorporar un tercero y que el tercero ingrese con un porcentual igual al que tenía el socio. Pero si no pasa eso, esa sociedad, si antes tenía 50 cuotas, ahora tiene 35 cuotas. ¿Estamos? O sea, bueno, disminuye el capital y todos los socios que quedan permanecen con el mismo porcentaje que tenían. Disminuye el capital y todos los otros socios van a tener la misma cantidad de cuotas. ¿Estamos? O sea, si los otros socios tenían 10 cuotas, van a seguir siendo 10 cuotas, pero acá el capital disminuyó. Ejemplo, 50 cuotas, estamos de $1 cada una. Ese socio que se fue con 15 cuotas, se llevó 15 pesos. Ese capital que era de 50 pesos, tenían 50 cuotas, hoy quedó con 35 cuotas. Esas 35 cuotas son 35 pesos. Ese capital antes era 50 pesos, ahora es 55 pesos. Antes era 50 pesos, ahora es 35 pesos. Pero cada socio tiene su misma cantidad de cuotas, con su mismo valor de cuotas. Claro, pero porcentualmente sobre el total que ahora es menor, tienen un porcentaje mayor. Pero bueno, eso Sí, no importaría. sí, en realidad, donde tiene importancia por ahí el porcentual, ¿verdad? Es en las sociedades de interés o en las colectivas, porque acá la votación se hace por cuota, ¿verdad? Cada cuota vale un voto. Pero me parece, no recuerdo bien ahora los porcentajes, pero para ejercer algunos derechos o a solicitar reunión o pedir determinado Sí, tipo de informe había que tener como un determinado porcentaje. Bueno, igual acá en este caso sí, en las sociedades aumentaría. anónimas, en las sociedades anónimas, el 2% del capital, que esas acciones tengan ese porcentual de capital, ¿verdad? Pero lo que pasa es que si se achica el capital, vamos a estar en la misma situación. Claro, en todo caso mejoraría la situación de algún socio. Habría que ver. Si, por Pero ejemplo, tenía el 1% y después con la reducción del capital total pasó a tener el 2 o el 2,5, pasaría a tener un derecho que no tenía. O sea, quejarse no se va a quejar, supongo. mira, generalmente, ¿verdad? Cuando hay una reducción así con estos valores, habría que ver, sinceramente, te voy a tocar de oído si te digo, ¿verdad? Pero muchas veces en el porcentual, cuando estamos hablando, por ejemplo, así, o de cuotas o de acciones, y se sale X en una proporción determinada, ¿verdad? La modificación que hay en el porcentual por ahí es muy poco, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque, ay, no sé cómo decirlo. O sea, porque la valoración de las cuotas, o sea, toma en cuenta la totalidad del capital, no es que toma en cuenta una parte del capital. Entonces, si es que se sale con un porcentual, con una cantidad de cuotas, esa cantidad de cuotas implica un porcentual a la vez. Entonces, generalmente el porcentual casi siempre es muy parecido, ¿verdad? O si no es igual, es muy parecido. Se sigue Claro, no manteniendo, sufre digamos. grandes modificaciones el No, total.
Ajá. Ok, gracias. Y donde podría haber más incidencia es, como decíamos, como le decía, porque es ahí donde la ley hace hincapié en el caso de las sociedades anónimas, ¿verdad? Porque se refiere a el 2% del capital o el 5% del capital o el 10% del capital, ¿verdad? Que es donde se refiere. Acá generalmente en las SRL habla de mayoría de las 3/4 partes del capital, por ejemplo, pero tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que las cuotas tienen un valor, o sea, redondo, digamos, y están unificadas. O sea, no es que uno va a tener una cuota de 1 peso y otro va a tener una cuota de 10 pesos. Todos tienen el mismo valor de la cuota. O sea, todos van a tener una cuota de 10 pesos. Yo puedo tener 10 cuotas de 10 pesos y el otro socio puede tener una cuota de 10 pesos, ¿verdad? Pero el valor es el mismo. Gracias, profe. Bueno, algo más, chicos. A ver, respecto Profe, entonces de yo lo le que quiero tengo... preguntar, Sí, Selene, sí, en los elementos tipificantes de la sociedad de capital-industria, ¿los socios industriales tienen obligaciones de hacer? sí, obligaciones de ¿Sí? hacer, sí. Bueno, perfecto. Gracias. Eh, estaba por decir algo. Bueno, acá fíjense, desde el momento en que la sociedad se constituye, ¿verdad? Que es una persona jurídica, fíjense las diferencias que hay en cuanto a inscripción y en cuanto a registración y publicidad, ¿verdad? Quiénes son los que se publican, quiénes son los que se registran. Acá, digamos que el examen es desde el punto de vista societario, pero generalidades, ¿verdad? O sea, las generalidades que nosotros van a haber particularidades de las sociedades, pero aquellos que nosotros vimos en el cuadro clasificatorio, no tan puntual en una SRL o en una SA, fuera de lo que vimos en el cuadro, ¿verdad? Porque todavía no estudiamos en profundidad ni la SRL ni la sociedad anónima, ¿estamos? Así que ahí fíjense lo que vimos en el cuadro, ¿verdad? Si son, o sea, quién fiscaliza en uno o en otro, el órgano de gobierno, ¿verdad? ¿Quiénes son? En el caso de las personalistas, por ejemplo, que apuntamos más al órgano de gobierno con un poco más de particularidad porque decimos si son socios o son terceros, por ejemplo. O también hablamos en el caso de las encomanditas simples, quiénes son los que pueden estar en el órgano de administración. ¿Estamos? Entonces, eh, vayan a esta parte más general que nosotros vimos. En el caso de lo que vimos, en la parte de nulidades, por ejemplo, o de intervención, también fíjense los requisitos de la intervención, los tipos de intervención que hay, ¿verdad? Si tiene un carácter restrictivo o es amplio, ¿verdad? Se puede intervenir la sociedad fácilmente o en realidad es muy restrictivo, ¿verdad? Para poder llegar a esta medida cautelar intervencionista. O bien si vamos a las nulidades, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo es la disolución y la responsabilidad? En la parte de nulidad hay que hacer hincapié en qué pasa con la sociedad, que es lo que interesa. Si esta, no se olviden que hay nulidad societaria y los otros que son cláusulas nulas, que no anulan a la sociedad. Entonces, si estamos hablando de nulidades societarias, lo que importa es cuál es la responsabilidad que tiene la sociedad, ¿verdad? Si es nulo y cuál es la responsabilidad que tienen los socios, por ejemplo. En algunos hacemos distinción de si es de buena o de mala fe el socio, pero hay en otras que no, ¿verdad? O por ejemplo, en el caso de las nulidades por objeto prohibido, ahí no hay distinción entre socios de buena o de mala fe.
La misma ley habla que va directamente a la liquidación, y en la liquidación tengo en cuenta cómo se liquida la sociedad a partir del artículo 101, o sea, no hay una distinción acá, ¿verdad? Sino que se asemeja a la liquidación que ocurre con las sociedades en general. Le estoy dando algunos tips que me estoy ocurriendo ahora mirando la ley un poco. Eh, eh, Otra cosa, no se olviden que los aportes también, ¿verdad? Pueden ser en propiedad o en uso y goce. ¿Estamos? En propiedad, generalmente, la misma ley establece que si no se dice nada es porque se da en propiedad. O si no, tengo que establecer que es en uso y goce. Pero en uso y goce tenemos que tener en cuenta que solamente pueden hacerlo los socios que tengan responsabilidad ilimitada. Si es responsabilidad limitada, no, ¿verdad? Va como prestación accesoria. Profe, le pregunto algo nomás. ¿Sí? En las sociedades irregulares, que van a parar a la sección cuarta, digamos, dice que para inscribir un bien registrable, por supuesto, necesita el representante de la sociedad, digamos, necesita un acta o acto de reconocimiento firmado por los socios y además también presentar en el registro correspondiente el contrato societario. ¿Puede ser así? Lo que se necesita, lo que hay que presentar es la prueba, ¿verdad?, de que la sociedad existe. Esa sociedad de la sección cuarta, digamos, por cualquier medio de prueba es. Y lo que dice después, ¿verdad?, es de que lo que hay que presentar es una documentación donde se determine cuál es la proporción que cada uno de los socios tiene en ese bien que se va a registrar. No estuviste hoy presente, Ezequiel, ¿verdad? Porque al principio estuvimos hablando de eso. Es recién, profe, pues yo estoy trabajando, Bueno, por eso nomás, está. disculpa, sí. No importa, te digo nomás. Fíjate lo que dice, bienes registrables, artículo 23. Para adquirir bienes registrables la sociedad debe acreditar ante el registro su existencia y las facultades de su representante por un acto de reconocimiento de todos quienes afirmen ser sus socios. O sea que ese es un documento, ¿verdad? Y que ahí arregló seguido dice, este acto debe ser instrumentado por escritura pública o instrumento privado con firma autenticada por escribano. Escribano, sí. O sea, tenemos que ir ante un escribano donde decimos de que formamos parte de una sociedad. Obviamente, acá no me está diciendo que yo regularice la sociedad. No, claro. Lo que me está diciendo es que haya un acto de reconocimiento de que formamos parte de una sociedad de la sección cuarta, ¿verdad? Y acá dice también que yo tengo que acreditar la existencia de la sociedad por cualquier medio. Puede ser por testigo, ¿verdad? Puede ser bueno, hace 20 años que estamos trabajando en esa esquina, los 4 o 5 amigos, ¿verdad? Y que todo el mundo nos conoce, y que a lo mejor hasta tiene un nombre de boca en boca, ¿verdad? Pero con el contrato mismo puedo acreditar. ¿Cómo? Con el contrato constitutivo. Bueno, también si yo tengo un contrato que nunca lo inscribí, Claro, ¿verdad? nunca lo También inscribí, eso sería la forma más fácil que tengo para acreditar. Perfecto. ¿Estamos? Y después lo que también me Profe, pide es que determine allí, ¿verdad?, cuál es la proporción que se tiene cada uno de los socios en ese bien a registrar. ¿Sí? Yasmín, creo que ibas a preguntar algo. sí, yo le quería preguntar para que me aclare nomás. Entonces, en las sociedades con responsabilidad limitada, los bienes que se aporten en uso y goce eh, se lo va a hacer en concepto de prestación accesoria. Pero Sí. esta prestación accesoria no forma parte del aporte, ¿no? No. O del capital La prestación social. accesoria se rige por el artículo 50. No forma Sí, parte del capital, tiene que estar en el contrato constitutivo. bien. Pero No tiene que ser. ¿Sí? en el caso de los socios con responsabilidad ilimitada,
que sí den bienes en uso y goce, en estos casos sí van a formar parte del capital social, siendo evaluados, Sí, ¿no? ajá, sí, Ah, entiendo. Gracias. bien. A ver, otra cosa. Bueno, ¿desde cuándo son exigibles los aportes? Creo que ya vimos eso también, ¿verdad? Me parece que ya les recalqué, pero por las dudas, son exigibles desde el momento en que se registra, ¿eh? Se deben desde el momento en que se constituye o bien desde el momento en que se deja establecido en el contrato, pero son exigibles por la sociedad desde el momento de que se registra. ¿Estamos? El mismo artículo 37 habla, ¿verdad? El socio que no cumpla con el aporte en las condiciones convenidas incurre en mora. O sea, si yo determiné cuál es el plazo que yo tengo que aportar y no aporté, estoy en mora por el mero vencimiento del plazo y debe resarcir los daños e intereses. Si no se fija plazo, el aporte es exigible desde la inscripción de la sociedad. Bueno, después sigue, ¿verdad? A ver qué otra cosa encontramos. Ustedes me dicen, ¿eh? En la transformación, ya saben, no hay oposición, ¿eh? Se transforma, pero porque van a seguir respondiendo, ¿verdad? Porque acá la sociedad no se disuelve, sino que adquiere otro tipo nomás. Y como va a seguir respondiendo de la misma manera, ¿verdad? Eh, aquellas obligaciones que se hubieran contraído antes de la transformación van a seguir respondiendo, si era ilimitada, va a seguir siendo ilimitada, o si era limitada, va a seguir siendo limitada. Acá la única excepción que la ley establece es que a aquel que perjudica, la ley le da la posibilidad de acordar esa liberalidad, digamos. O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que dice en el artículo 75, verdad? Dice la última parte, salvo que los acreedores lo consientan expresamente. O sea, si antes era una responsabilidad ilimitada, y si antes era una responsabilidad limitada y ahora va a ser ilimitada, la responsabilidad va a seguir siendo limitada como antes, salvo que los acreedores lo consientan, ¿verdad? Digan que va a ser, eh, perdón, que los socios lo consientan, digan que va a ser ilimitada. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque son ellos los que van a salir perjudicados. Eso sería el artículo 76. O bien, ¿verdad? Si los que pueden salir perjudicados son los acreedores, en una responsabilidad que sea ilimitada, por ejemplo, cuando antes era limitada, entonces son ellos los que pueden determinar, ¿verdad?, que esa responsabilidad esté de lado, ¿verdad?, porque le compromete, digamos, en mayor medida. Eso está tanto en el artículo 75 como en el artículo 76. ¿Estamos? Pero siempre la responsabilidad va a ser la misma que tenían anteriormente, excepto que se pacte otra cosa, ya sea por los acreedores o por los socios. Y es por eso que yo les decía que no hay oposición, ¿verdad?, de los terceros, porque la responsabilidad es la misma. Profe, pero incluso si el nuevo tipo societario haga que los socios tengan una responsabilidad distinta. ¿Verdad que no te entendí ahí, Paula? Incluso si se pasa, por ejemplo, si antes era una SRL y ahora se transforma en en cualquier sociedad de interés que tenga responsabilidad ilimitada.
Por eso Sí, digo, aunque el tipo, la tipificación, haga que el socio tenga esa responsabilidad, de todos modos sigue siendo limitada, aunque se claro, transforme. pero en las obligaciones anteriores a la transformación, Está ¿está? bien. Sí, sí, Claro, sí, sí, en sí. las nuevas no. Claro, sí, sí, sí. En las nuevas va a adquirir el nuevo formato, ¿verdad? En las Ah, viejas va a seguir respondiendo de la misma manera. perfecto, perfecto. Profe, en el caso de la revocación, rescisión, de la escisión, del acuerdo societario de escisión, creo que no trataba el tema de la revocación en esa parte, pero yo interpreto que se aplican las mismas reglas que en el caso de la fusión, ¿puede ser? En la escisión, Sí, acá porque vi que algunas cosas remite la sí, parte al de artículo escisión. 83 hasta el artículo 87, sí. Habla de, ahí tenemos la parte de receso, que se aplica lo mismo, que se aplica en la transformación, la parte de revocación y la parte de rescisión. Sí, se aplica lo mismo. Ah, ok, bueno, gracias. Bueno, a ver qué estábamos. Simplemente estoy pasando por si se les ocurre otras ideas, otras preguntas. Después de eso ya viene la parte de resolución parcial, ¿verdad? Se resuelve cuando se corta el vínculo entre el socio y la sociedad, y la resolución es o por causas contractuales que yo dejo establecido en el contrato, ¿verdad? Y ahí también, ahí hay liberalidad que la ley me otorga, digamos, ¿no? Esa es una manera de establecer la posibilidad de irme, pero yo tuve que haber establecido en el contrato, porque si no, no hay resolución contractual, ¿verdad? Eh, y las Profe, otras, perdón que le interrumpa. ¿sí? Hoy usted dijo que no había resolución parcial voluntaria y lo primero que me hizo ruido fue el choque con lo que establece con lo que dice Nissen en su libro. Pero claro, él tiene la concepción de que es una resolución parcial voluntaria las contractuales, las que fueron Claro, previstas en el acto constitutivo, vendría a ser. Pero en el caso claro. de que usted nos pregunte esto, yo podría contestarlo de esta manera, a pesar de que en clase no lo hayamos visto así, sino No más bien hay como... inconveniente, ¿verdad? Porque esto lo conversamos, digamos. O sea, y aparte, bueno, o sea, Nielsen habla de voluntaria, ¿verdad? Lo mismo que en el caso del receso, ¿verdad? El receso también algunos autores consideran como voluntaria, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque me da la opción de que yo elija. Pero en realidad no hay una liberalidad total en el que cuando me quiero ir, me voy. O sea, no existe eso, ¿verdad? No existe la renuncia, digamos, a ser socio, no existe. Lo que la ley me permite es que yo deje una causal establecida en el contrato constitutivo o bien acuerde con los socios, miren, ¿saben qué? Yo me quiero ir, porque en realidad ya no me siento más bien, me quiero ir, no sé, quiero vivir afuera, no voy a estar. Bueno, eso también es voluntaria, ¿estamos? Pero no es la voluntariedad de, bueno, cuando yo quiero me voy, sino que debe haber un acuerdo, si es que lo hago después, ¿verdad? Y tiene que ser con el consentimiento de los socios. Vamos al caso también, yo puedo, de última, si yo me quiero ir, puedo vender mi parte. Bueno, ahí habría que ver, ¿verdad? Si es una sociedad anónima, seguramente es más fácil, pero siempre va a estar sujeto a que alguien adquiera el mismo y si no tiene limitación, no hay problema. En una sociedad de responsabilidad limitada ya es diferente, ¿verdad? Porque necesito el acuerdo de los socios, ¿no? O inclusive, como decíamos hoy, hasta el último momento, ¿verdad? Me pueden vetar la incorporación del tercero, ¿verdad? Yo ahí podría recurrir judicialmente para que determine cuál es la validez o cuál es el fundamento de la negativa.
O sea, eso también sería voluntario, ¿verdad? Pero yo por eso hago esa distinción entre que el voluntario desde ese punto de vista, bueno, sí, pero haciendo esa salvedad, ¿verdad? Voluntario porque lo dejo establecido en el contrato, voluntario porque acuerdo con los socios, ¿verdad? Para irme o para transferir. Bueno, y las otras maneras es la exclusión, la muerte y el receso. En el caso de muerte, tenemos esas particularidades que vimos, ¿verdad? Que puede ser obligatorio si es que lo dejamos establecido en el contrato. Y en el caso de exclusión, tengo que tener en cuenta, ¿verdad?, que haya una justa causa. Y justa causa, digamos que la mayoría de justa causa, o sea, lo que se considera justa causa sería incumplimiento del contrato. O también puede ser por inhabilidad, ¿verdad? Por incapacidad, por quiebra. Pero eso, por ejemplo, no se aplica a las SRL, excepto que se hayan incorporado a posteriori, ¿verdad? Por adquisición de cuotas. Y acá, para que pueda existir esta justa causa, yo tengo que hacer valer también. La ley me da un plazo de 90 días para que yo pueda hacer. Si yo no hago valer esa justa causa dentro de ese plazo, caduca, ¿verdad? Bueno, y después también hay efectos que producen. Y después tenemos la disolución, que de alguna manera ya hablamos también hoy al principio, ¿verdad? O sea, están las causales establecidas en el artículo 94 y tenemos las particularidades esta, que la disolución, en caso que se devenga en un solo socio, no hay disolución. Por lo menos no hay disolución para la ley de sociedades. Pero sí, como bien preguntaron hoy, creo que era Constanza, respecto de qué pasa en la sociedad colectiva y en la SRL, ¿verdad? Y acá tenemos, por un lado, alguna parte de la doctrina considera que va a la sección cuarta y otra parte de la doctrina considera que hay disolución, pero por aplicación del Código Civil y Comercial, artículo 163. Bueno, después tenemos, bueno, las causas de disolución se pueden revocar, ¿no? Se pueden remover, como bien dice también el artículo. Después tenemos la liquidación, ¿verdad? No nos olvidemos que en la liquidación ya la sociedad va feneciendo, digamos, entonces hay que inscribir, hay una serie de obligaciones que están a cargo del administrador, que puede ser el administrador puede ser un liquidador o bien hay que nombrar a otro por el órgano de gobierno, ¿no? Y eso debe inscribirse en el registro público. Y hay obligaciones que tiene el liquidador, ¿verdad? Como realizar el inventario y balance, como informar cada 3 meses de la situación, cómo se va llevando la liquidación, que es la realización del activo y la cancelación del pasivo. Como también la registración en los documentos, ¿verdad?, de la sociedad en liquidación. Todo eso va a ser responsable ilimitada y solidariamente a los liquidadores. Y otra de la sanción que les cabe es que no van a tener derecho a la remuneración. Bueno. Después tenemos también el caso de sociedades extranjeras, de intervención judicial, ya les comenté hoy, de las sociedades constituidas en el extranjero, ¿verdad? Que hay actos aislados, están los actos que es de ejercicio habitual, o bien aquellos que se refieren a cuando el objeto se va a cumplir enteramente en la República, que se considera como si fuera una sociedad, o sea, constituida en la República, ¿eh?
que las sociedades no tienen nacionalidad, sino que tienen domicilio, ¿verdad? Y es por eso que se deben registrar. Pero en el caso de actos aislados, ¿verdad? No es necesaria la registración. Bueno, por acá hay alguna otra pregunta, chicos. En las sociedades Profe, anónimas no se da no se puede dar la exclusión del socio aún ni siquiera cuando lo motiva una justa causa. No, en la Ok. SA no hay exclusión del socio. Sí hay ventas, por ejemplo. Se puede vender, o sea, se puede, además de los daños y perjuicios, ¿verdad? Se puede impedir, por ejemplo, la participación del socio en las reuniones sociales o en la distribución del dividendo, por ejemplo, ¿verdad? O bien también se puede efectuar la venta de las acciones a través del remate o bien a través de los operadores, ¿verdad? De bolsa, en el caso de que sean que coticen en bolsa. Esas son medidas que se pueden como tomar en represalia de las inconductas, ¿verdad? Y acá las inconductas muchas veces tienen que ver más que nada, ¿verdad?, con situaciones, a ver, no tan subjetivas, ¿verdad?, sino más de incumplimiento de obligaciones que tiene, ¿verdad?, o sea, ese socio. No tanto como actos de incompetencia, ¿verdad?, que muchas veces los actos de incompetencia en una sociedad anónima no tiene el mismo efecto que en una sociedad personalista. Sí es cierto que requiere de que estos actos estén en conocimiento del órgano de gobierno o del órgano de fiscalización o del directorio, por ejemplo, cuando son los administradores. O sea, hay algunas condiciones que se pide, ¿verdad? Pero no tiene el efecto de la exclusión. ¿Sí? ¿Alguien más quería preguntar algo? yo le quería preguntar con respecto a los estados contables, ¿qué es más o menos a lo que nos tenemos que enfocar? Porque es muy largo. Yo lo leí todo, pero claramente no lo Así como tengo fuimos, así lúcido como todavía. fuimos hablando, ¿verdad? En los estados contables acá tenemos que distinguir, si son las personalistas, los estados contables se van a remitir a lo que se vio en la materia anterior, artículo 320 y siguiente, libro diario, inventario y balance. Y después los libros que van a llevar las sociedades, ¿verdad? Que son el libro, por ejemplo, a cargo que tiene que ver con las actas, artículo 70. A partir del artículo 63, 64, ¿verdad? Que son balances, estado de resultado, notas complementarias y cuadros anexos, todo eso es para las sociedades anónimas y las SRL de más de 2.000 millones de pesos. Después, las memorias es propia de la sociedad anónima. Las copias, eso también aplicamos, ¿verdad? Si bien es más específica para las sociedades anónimas, pero toda la parte de documentación tiene que estar a disposición de los socios, ¿verdad? Si bien es mucho más formal en la sociedad anónima, pero esto no quiere decir que en las otras sociedades también no tengan los socios la posibilidad de tener la documentación que de alguna manera demuestra el funcionamiento de la sociedad. Profe, hay en una que decía con respecto al derecho de los socios, el acceso a la información, ahora que dice eso no me acuerdo, hay en una que restringía justamente para que el socio no pueda llevar adelante otra actividad que compita con la sociedad.
Eh, Espera que ahí no te escuché bien, Ezequiel. Hay eh, una que Uno de restringía qué derechos del cosa. socio es el acceso a la información. Sí. Y en una decía que él puede tener acceso en un tipo societario a todo tipo de información. En otra, solamente el órgano del gobierno el que le va a proveer de un informe, digamos, justamente para que este socio no pueda realizar una actividad que compita con la sociedad. No, a ver, eh, eh, el socio tiene derecho a la información, Sí, ¿estamos? El tema es que en las sociedades personalistas esta información lo puede tener en cualquier momento, porque la informalidad hace de que yo tenga esa información, ya sea en el momento en que el órgano, o sea, los administradores o sea, presenten el balance, que puede ser al cierre del ejercicio, ¿verdad? O bien que yo, o sea, le pida en cualquier momento alguna rendición de cuenta de algo, ¿verdad? Que yo no me enteré, no supe, no estuve en la reunión, etcétera. O sea, que pueden acceder en cualquier momento. En sí. las sociedades anónimas, sobre todo en la sociedad anónima de más de 2.000, o sea, en las abiertas sería, o en las SRL de más de 2.000 millones, este derecho a la información se tiene, pero se tiene restringido ¿en qué sentido? En el sentido que me tengo que sujetar únicamente a la información que está establecida en la ley, ¿verdad? Que es, por ejemplo, en el caso de eh, del cierre del ejercicio, o en el caso de que se realicen las asambleas ordinarias o extraordinarias o las especiales, donde yo estoy citada, ¿verdad? Ahí voy a tener acceso a la información. ¿Por qué? Porque ya es formal y entonces allí, por ejemplo, si yo quiero tener acceso a la información en una época diferente a la que está estipulada en la ley, tengo que acudir a solicitarle a la sindicatura o al Consejo de Vigilancia, ¿verdad? Y ahí vamos a hacer uso del 2%, por ejemplo, o del 5%. Yo me podría ir a solicitarle al órgano de fiscalización, mire, ¿sabe qué? Yo necesito saber la información que se dio en tal momento respecto a la inversión que se hizo, pero si yo tengo el 0,5% de mi participación accionaria en la sociedad, no me van a dar artículo, ¿verdad? No porque no sea importante, porque eso también es una crítica que le hace la doctrina, sino porque la ley dice que en tales momentos se va a informar, ¿verdad? Que son el cierre del ejercicio, cuando hay una transformación, cuando hay una fusión, porque se va a hacer el balance, o cuando se establezca en el contrato constitutivo las reuniones asamblearias, ordinarias, extraordinarias o especiales, ¿verdad? Cuando está fijada en el resto de las oportunidades, solamente si se pide con un porcentual del 2% si al Consejo de Vigilancia o del 5% al directorio. Y ello porque hay un órgano de gobierno que tiene una función específica, que es la de administrar, y hay un órgano de fiscalización que tiene la función específica, que es la de controlar. Entonces, es por Sí. eso. Ahora, lo otro que vos decías, Ezequiel, me parece Ajá, que te sí, confundiste, o tal vez sea otra parte. capaz. Repetime de nuevo para ver si es No, otra no, cosa pensé que que tenga que ver con la me parece competencia. haber leído eso, profe, que no, como que le restringían el acceso a cierta información para que ese socio no desarrolle otra actividad que No, compita con la sociedad. no tiene nada que ver eso. No, ah, No, porque yo como socio tengo que sí, saber cuál es el objeto de la sociedad, ¿verdad? O sea, sí, sí, si sí, yo soy socio, tengo que saber que el objeto es la de transporte, por más que yo tenga una empresa de remises. sí, O sea sí. que es imposible Claro, que por eso me tengan me que parecía que... limitar a mí. Perfecto. La, la limitación tiene que ver con eso, ¿verdad? Con el tipo societario y las formalidades. Perfecto, profe, gracias. Súper. ¿Algo más, chicos?
Bueno, agudicen sus dudas. O si no, terminamos acá. Por mi parte, profe, ya estoy. Las dudas que me fueron surgiendo de las clases ya se las hice en las clases. Y con esta clase de repaso, la verdad que fue muy esclarecedora. Le agradezco Bueno, haberse, qué bueno, Yasmín. haberse hecho el tiempo. Sí, La idea era eso, ¿verdad? Que sea, ¿cómo es? Que sea clara para ustedes, pero para eso necesitaba que ustedes lean un poco, ¿verdad? Entonces ahí van a ir surgiendo las dudas. ¿Alguien más? No, profe, por mi parte también, muchas gracias por Bueno, sacar las dudas. Ezequiel, ¿algo más? No, profe, está bien. Gracias también por tomarse este tiempo. Bueno, Juan, No, profe, ahí está todo perfecto. Muchas gracias. súper. Constanza, Romina, También, profe, muchas gracias. Hay que No, seguir todo bien, estudiando profe. nomás. Gracias. bien, José, Eliana, David, No, profe, muchas gracias por bastante esclarecedora la clase. bueno, No, profe, de mi bastante parte no, ya no. tenía que ser esclarecedora, José, no bastante. No, o sea, yo o sea, fui anotando y tomando apunte de lo que se dijo, y sí, no. Va- Muy esclarecedor. Bueno, porque la idea de que sea esclarecida, si es bastante, quiere decir que te quedaste con las dudas o que no se entendió. No, Estamos mal ahí. bien. Muy bien. Dale. Estamos, chicos. Nos vemos entonces el viernes en los respectivos horarios. Espero que nadie vaya al recuperatorio, ¿eh? Profe, ¿cuántas Esperemos, consignas esperemos. suelen ser? Y 10, 11 por allí. Es re La poco mayoría son encima. múltiples. ¿Eh? La mayoría suele ser múltiple, dijo al comienzo, ¿puede ser? Algunas múltiples, otras para completar. Ok. Veremos qué pasa, profe. A las 13 Bueno, llegará, o 13:30 más o menos, para saber, profe. ¿cómo? Depende de su medio de transporte. ¿Qué hora llegaría usted más o menos? Y 13, 13:30. a Goya a las 13 y No, a Esquina a las 17. puntual, gracias. Bueno, sí, porque ahora voy a poder salir antes de Goya, porque el otro día salí de Goya ya tarde, digamos, entonces llegué también tarde a Esquina, ¿verdad? O sea, en realidad de Goya salí cuando terminé la clase, pero no me dan una hora de viaje, ¿verdad? Entonces por eso llegué tarde esa vez a Esquina. Debería Así ser que al bueno, revés, profe. chicos, Primero esquina fue ¿cómo? Goya, pues sí, debería ser al revés. Primero esquina fue Goya y ya se va derecho. Bueno, pero primero está Goya. Sí, no, está bien. Bueno, chicos, nos vemos entonces el viernes. Hasta el viernes, profe. Bueno, Adiós, chao, hasta profe. luego, que estén Gracias, bien. profe. Hasta luego, Vale, gracias. chao.